Javier, vamos a empezar. Y vamos a empezar por algo que creo que es importante en tu trayectoria, que marca el MIT. Ujú. Bueno, en el año 2001 me conceden una beca Fulbright y voy a MIT en principio a aprender sobre nanotecnología, que era una área en la que yo había trabajado durante mi tesis doctoral. Y la verdad que no tenía muchas más expectativas más allá de completar una etapa formativa, pero en el MIT descubrí un ecosistema, un montón de actores que me hicieron pensar de forma natural, de forma entre compañeros, que existía la posibilidad de comercializar aquello en lo que estaba investigando. Además, mi investigación es claramente aplicada. Yo trabajo en nanomateriales aplicados al sector energético, que había un gran potencial de crecimiento en aquellos años, y por supuesto lo sigue habiendo. Y de forma natural, conversaciones con compañeros de laboratorio, en la cantina, pues surgió la posibilidad de crear una empresa, y MIT es muy bueno acompañando a los estudiantes, que en esa época tenía yo 20 y tantos años, acompañando a los estudiantes tanto a la protección de la propiedad intelectual como a los primeros pasos de la creación empresarial. Estamos hablando de ponerte en contacto con abogados, con inversores, con nuevos miembros del equipo. MIT se beneficia de tener una buena escuela de negocios, Sloan School of Management, tiene una gran escuela de negocios que les permite tener en el mismo espacio físico científicos, ingenieros y expertos en financiación. Y si uno ya mira el área de Boston, pues tiene algunas de las mejores firmas de inversión, tiene algunas de las mejores firmas de abogados en creación empresarial y también de propiedad intelectual. Entonces caí, como dice el Evangelio, la semilla en tierra fértil, ¿no? O sea que hace falta que además de tener gente capaz, uno caiga en un suelo en el que te permita florecer. Y ahí caí yo sin comerlo ni beberlo, y finalmente, pues de forma natural decidí crear una empresa que hoy ha crecido bastante, de la que siento muy orgulloso. O sea que en realidad las universidades españolas, digamos que no completamos la vocación emprendedora y nos falta probablemente un entorno, un ecosistema, ¿no? Que a través, como el del MIT, Sí. que a través de la SLOAM, ese conjunto de profesionales, etcétera, faciliten las cosas, ¿no? Es decir, tenemos más restricciones para crear una empresa en nuestro entorno que un Correcto. entorno como el MIT, en eso hay que ser consciente. Muy consciente. En España tenemos algunos de los elementos del ecosistema emprendedor. Por ejemplo, tenemos buenas universidades. En el tema de investigación, España es la 9ª potencia en número de artículos y de impacto científico. Tenemos buenas universidades, pero teniendo los elementos aislados no es suficiente, sino que tiene que haber comunicación entre ellos. Hay poca transferencia todavía. Y luego los elementos más avanzados del ecosistema emprendedor, como es un tejido de inversión en capital riesgo desarrollado, todavía no lo tenemos. No tenemos la regulación que permita fracasar en España. España, si uno fracasa, tiene muchos más problemas también desde el punto de vista legal que si lo hace en Estados Unidos. Entonces tenemos algunos de los elementos, pero primero no están bien integrados, y luego nos faltan los elementos finales, como es una buena regulación, como es una buena financiación también. Y todo eso hace que haya pocos ejemplos de éxito y una cultura emprendedora que está creciendo, que está desarrollándose, pero que todavía está lejos de estar al nivel de otros países. Pues cuéntanos cómo se gestiona tu proyecto, cómo nace. Nace de una forma muy sencilla. Yo me acuerdo todavía el momento un poco decisorio, ya lo estaba barruntando, como te digo, lo comentábamos entre compañeros del laboratorio, con mis amigos, con algunos españoles que estaban también estudiando en MIT. Y básicamente lo que hacía yo y lo que hacemos ahora en mi compañía es fabricar catalizadores que son más eficientes para la transformación de crudo de petróleo en gasolina y en diésel. Y el día clave pues, fue el día que me decidí a poner mi catalizador en un bote y el catalizador convencional en otro, llamar a uno B, al otro A, mandarlos a un laboratorio independiente en Canadá, a los que les pedía que lo utilizara en una prueba industrial muy conocida, que es una prueba test para ver cómo funcionan los catalizadores, y me dije a mí mismo, bueno, si consigo más de un 10% de gasolina utilizando mi catalizador, y un 1% ya es espectacular,
fundo la empresa. Los resultados fueron muy buenos y desde aquel momento pues, me decidí a crear Rife Technology. Eso fue quizá el momento decisivo y bueno, luego la historia ha sido mucho más larga, claro. Pero eres académico, creas una empresa, Sí. por lo tanto eres emprendedor. ¿Cómo concilias tu vocación emprendedora con la investigación como haces que haces como académico? Y bueno, una empresa que realmente es una idea potente, ¿no? Es decir, Total. todo esto, ¿cómo lo concilias? ¿Cómo se explica tu caso de éxito? ¿Qué variables son las que hay detrás? Mira, primero, yo estoy convencido que entendemos mal el concepto de emprender. Emprender no es crear empresas, emprender es una actitud en la vida. Y una persona puede ser emprendedora haciendo investigación académica, tomando proyectos de riesgo, abriendo nuevos caminos. Y eso nos falta en España, ese riesgo, aunque sea desde el punto de vista puramente académico, eso nos falta, asumir riesgos, empezar nuevos cambios, abrir horizontes a nuevas investigaciones. Es mucho más difícil, por supuesto, si lo que quiere hacer uno es montar una empresa, porque ahí se requiere muchísimo tiempo, se requiere crear un equipo de excelencia, y yo fui muy consciente, y esto MIT me ayudó a verlo claramente, de cuáles son mis limitaciones y en qué puedo contribuir yo. Es evidente que mi contribución fundamental estaba y está en asegurar la tecnología, desarrollarla, protegerla, y yo muy pronto entendí que ahí es donde tenía que poner mi tiempo en la empresa. Y durante 6 meses, básicamente Javier García era todo, era desde el secretario, fundador, que mandaba los emails, durante un tiempo uno es todo, y poco a poco uno tiene que darse cuenta de en qué puede contribuir y en qué está molestando. Y rápidamente encontré una persona, Larry Evans, que decidió ser el gerente, el director de la empresa. Siempre yo digo que es una experiencia muy educativa contratar a tu propio jefe, porque yo le hice la entrevista, decidí que fuera a dirigir la empresa y él la dirigió y entonces yo a partir de entonces pues pasé a recibir instrucciones de él, ¿no? Entonces yo creo que por un lado es emprender, entender el emprendimiento como una actitud vital en la vida, saber delegar, saber en qué uno es bueno y no molestar, dejar que al final la gente que realmente tiene que dirigir y que tiene que desarrollar lo haga. No quiere decir que no haya emprendedores que no puedan dirigir su propia empresa, en muchos casos lo son, en otros casos, en algunos casos, sobre todo de empresas tecnológicas, el inventor normalmente lo que puede hacer bien es seguir inventando, seguir desarrollando la tecnología. En el caso de las empresas tecnológicas, empresas de conocimiento, parecería que y por lo que has citado en el entorno del MIT, en el ecosistema, que la multidisciplinaridad es un activo importante. ¿Lo crees? ¿En tu caso ha jugado algún papel? Totalmente. La nanotecnología, si es algo, es una caja de herramientas que se puede aplicar al sector de la salud, de la energía, de la informática, de las nuevas tecnologías. Entonces, por la misma naturaleza de mis estudios, de lo que yo trabajo, hay que ser multidisciplinar. Y esto ha sido una de las grandes contribuciones de la nanotecnología y de los institutos de nanotecnología, que ha forzado a poner en el mismo equipo investigador químicos, físicos y matemáticos, iba a decir, por primera vez. Porque todos los intentos anteriores en los que se forzaba a que científicos trabajaran juntos no encontraban al final el proyecto que los cristalizara en algo concreto. Y la nanotecnología sí que ha sabido crear una plataforma para que el sector médico, el sector de las nuevas tecnologías, físicos, químicos, matemáticos, trabajen algo y se sientan parte de una nueva revolución científica y tecnológica que se está desarrollando delante de nuestros ojos. La mayoría de nuestros emprendedores están relacionados con la economía digital, ¿no? Por lo tanto, le explicamos el concepto de nanotecnología y su alcance, brevemente. Nadie mejor que tú para explicarlo, ¿no? Bueno, la nanotecnología es una verdadera revolución científica, en primer lugar, porque estamos acostumbrados a pensar que los materiales tienen las propiedades que tienen por su naturaleza. Es decir, si decimos que esto es un anillo de oro, pues pensamos que tiene sus propiedades porque está hecho de oro, simplemente así. Sin embargo, lo que nos está trayendo la nanotecnología es una revolución, primero conceptual, porque a medida que las cosas se hacen más y más pequeñas, aunque su naturaleza sea la misma,
sus propiedades cambian de forma radical. Es decir, las propiedades de un material cualquiera no vienen determinadas por lo que es, sino por su estructura atómica. Y esa revolución científica nos lleva a una enorme revolución tecnológica, porque ahora tenemos muchos más colores con los que pintar. Por ejemplo, el carbón. Cuando uno piensa en el carbón, rápidamente le viene el bloque negro de mineral que sale de la mina. Ahora no solo tenemos carbón de la mina, sino que tenemos grafito, grafeno, nanotubos de carbono, un montón de nuevos materiales que son tan carbón como el otro, porque no hay nada más en su composición que átomos de carbono, pero que ahora tienen propiedades radicalmente distintas. Y por lo tanto, si algo tiene que pensar el ciudadano de a pie o el nuevo emprendedor, también en el ASTIC, es que los conceptos más fundamentales pueden cambiar de un día a otro y uno tiene que estar preparado para las disrupciones disruptivas que pueden llegar en cualquier momento y aprovecharlas. Ese punto de la disrupción sería importante para la mentalidad de un emprendedor. De alguna forma estamos invitando a los emprendedores a que salgan de su zona de confort, que probablemente en la disrupción hay grandes oportunidades, en esos saltos tecnológicos es donde los pioneros pueden realmente aprovechar muchísimas ideas, desarrollar nuevas ideas. Y bueno, la nanotecnología lo puede cambiar todo. Es decir, el presidente del MIT decía hace unos años que era una segunda revolución industrial. Correcto. De alguna forma estamos hablando de unas potencialidades extraordinarias, sobre todo desarrollada en términos de lo que es todo el potencial de la nanotecnología molecular. Bueno, ¿en qué medida podríamos transmitirle a un emprendedor que la nanotecnología, hay un antes y después, y que la nanotecnología no es un elemento que le sea ajeno, ¿no? Correcto. ¿En qué medida podrías...? Yo creo que con algunos ejemplos. Vamos a citar, por ejemplo, la medicina personalizada. Tener dentro de nuestro organismo o en nuestros tejidos algunos elementos que sean capaces de monitorizar en tiempo real algunas de las variables biomédicas, temperatura, pH, nivel de glucosa en nuestra sangre. De manera que esa información, esa enorme cantidad de información, ese big data personal, puede estar recogido, puede ser transmitido de forma muy rápida a nuestro médico o a un software capaz de detectar cambios que anticipen una posible enfermedad, por ejemplo. Otro ejemplo también es en el diagnóstico de enfermedades. Hoy en día, por ejemplo, citando un caso que ya es comercial, para detectar cánceres de mama en estadios muy tempranos. Hoy en día se hace con una mamografía, pero el contraste que hay entre el tejido tumoral y el tejido sano es muy pequeño. El tumor tiene que ser muy grande para que el médico sea capaz de distinguir en la mamografía la zona oscura de la zona clara. Todos sabemos que en las radiografías lo que brilla mucho, lo que se ve muy bien son metales. Pues hoy en día lo que se está haciendo es inyectar metales funcionalizados con anticuerpos que circulan por nuestra sangre, se absorben sobre solamente los tejidos tumorales y porque brillan muchísimo, incluso aunque hay unas pocas células tumorales, somos capaces de identificarlo. Lo mismo con resonancia magnética nuclear. Nuestro cuerpo es muy poco magnético. Incluso si hay unas células tumorales, la diferencia de respuesta magnética es muy similar. Por lo tanto, los tumores a veces no se ven bien. Ahora lo que se hace es suministrar al paciente nanopartículas muy magnéticas que se absorben solo en la zona tumoral, de manera que ahora cuando te hacen el escáner rápidamente aparece. Eso es lo que se está haciendo ahora. ¿Qué se puede hacer en el futuro? Bueno, estas nanopartículas pueden viajar por nuestro organismo e ir monitorizando diferente tipo de información. Esto es recogerlo en un ordenador, analizar el Big Data que va a suponer tener partículas que van a ser capaces de en tiempo real monitorizar un montón de variables y extraer información médica que sea útil.
Porque ahí está, desde mi punto de vista, el gran reto, pasar de datos a conocimientos a actuación. Y lo que nos va a permitir la nanotecnología es tener acceso a una gran cantidad de datos. Esto puede ser a la aplicación biomédica, se está aplicando también a día de hoy en agricultura, ver cuando un campo tiene deficiencia hídrica o tiene algún nutriente que le falta, o en muchos otros campos en los que en realidad la nanotecnología va a ser el último eslabón del Internet en todas partes, porque no solamente va a estar en todas partes, sino va a ser capaz de recoger una cantidad de información que es difícil de imaginar a día de hoy. O sea que en realidad hay, entre la enorme sensorización que se puede dar en la agricultura, en la medicina, ese enorme Big Data, sí, hace falta una relación muy estrecha entre expertos en nanotecnología y expertos en computación. Totalmente. Es decir, en todo lo que has citado de Big Data, traducido en Linked Data potencialmente, traducido en analítica, en utilidades y aplicaciones para que el propio paciente o el médico, el experto, pueda hacer un seguimiento operativo de la enfermedad o del diagnóstico o de lo que sea. Por lo tanto, hay un campo enorme de proyectos, de negocios, de emprendimiento, en definitiva. Exactamente, y tienen que ser equipos multidisciplinares, en los que además del desarrollo del software, del código nuevo que hace falta para estas nuevas empresas de extracción de información a partir de datos, hace falta también expertos en el hardware, capaces de desarrollar los dispositivos inalámbricos que nos permitan recoger esa información en tiempo real y directamente llevarla a un servidor capaz de detectar señales. Otro ejemplo también muy interesante, más cercano a mi campo, es el sector energético, en el que también tenemos grandes deficiencias, grandes retos también desde el punto de vista medioambiental, pero también de la eficiencia energética, en el que vamos a ver cómo en el Smart Grid, en la red eléctrica inteligente, debemos ser capaces también de monitorizar con sensores nuevos, con sensores capaces de responder e enviar información a una central y de ahí extraer datos y rápidamente una respuesta que permita mejorar las eficiencias. Relacionado con estos temas que estamos hablando, está también el tema de las baterías, por supuesto, que es una gran revolución en el campo de la nanotecnología, baterías tipo ion-litio, por ejemplo, baterías recargables, que nos permitan, sobre todo, el reto no está tanto en lo que se llama densidad electrónica, es decir, cuánto me dura la batería, sino en la potencia de energía, es decir, cuánto tiempo tardo en cargar la batería. El reto hoy en día desde el punto de vista de la nanotecnología es que si se me agota el móvil no tenga que esperar 4 horas hasta tenerlo lleno, sino que simplemente por enchufarlo en la red, en cuestión de 2 o 3 minutos, el móvil se llena completamente. Ese es el reto que nos falta para recargas rápidas y también para el coche eléctrico, por ejemplo, donde uno de los grandes retos es, bien, tengo este coche que me dura durante 4 o 5 horas a 100 km por hora, pero necesito cargarlo toda la noche, las baterías tienen que estar llenándose durante toda la noche para que al día siguiente pueda volver a utilizarlo. ¿Qué ocurre si la autonomía de mi coche son 5 horas y necesito conducir 10? No puedo parar durante toda la noche para recargarlo. De nuevo, tiene que haber puntos de suministro de carga rápida, y ahí es donde la nanotecnología está ayudando, porque estos problemas cinéticos de transferencia de carga de un electrodo al otro se van a ver muy facilitados por estructuras más pequeñas que permitan la transferencia de carga más rápida. Hay una gran oportunidad en todo lo que son almacenamiento de energía eficiente y rápido. Hay un paralelismo enorme, ¿no?, entre, casi diría una superposición entre la nanotecnología e Internet de las cosas. Es decir, el potencial de la nanotecnología con nuevos materiales y al mismo tiempo con la sensorización tanto del cuerpo humano, pero también de todos los productos industriales, su trazabilidad, su control, toda la eficiencia en la producción. Bueno, esto obviamente supone una revolución de primer orden, ¿no? De primer orden. ¿Cómo ves tú esa superposición potencial del Internet de las cosas y de la nanotecnología? Claro. Primero lo que hay que decir es que hay una enorme oportunidad de mercado. Aquí el que va a triunfar, el que sea capaz de identificar
un nicho de oportunidad, es decir, ¿qué nos está haciendo bien hoy y la nanotecnología me va a permitir hacerlo mejor? Que sea capaz de rentabilizarlo con un modelo de negocio que sea capaz de extraer valor, y tercero, que sea el mejor haciendo eso. Y aquí, como ha señalado anteriormente, hay un campo amplísimo. Primero va a haber un reto de creatividad. Aquellos grupos, aquellas personas que sean capaces de ver, de tener la visión, aquí es donde hay una oportunidad de mercado. Y luego ser capaces de crear un equipo y un plan de negocio alrededor de eso. Es difícil saber cuáles son las principales revoluciones, pero a día de hoy, en el sector energético, de nuevo, en el Smart Grid, ya hay dispositivos de nanotecnología que están midiendo continuamente dónde se están produciendo las deficiencias energéticas. Y, por supuesto, el problema que tenemos hoy en día con las energías renovables es que el viento sopla o el sol luce en unas condiciones de clima que uno no puede prever. Quizá ahí no es donde más necesitamos la electricidad. Entonces, los sistemas de almacenamiento y respuesta son fundamentales. Ahí va a haber oportunidades de negocio clarísimas. Y en una sociedad que cada vez envejece más, todo el tema de la medicina personalizada, eso que todavía no he hablado nada, de tratamiento de enfermedades, sobre todo de cáncer, donde hay un gran número ya también de empresas que están comercializando nanomateriales para el tratamiento de cáncer, hay también enormes posibilidades. O sea, que el primer reto, lo que le diría a los emprendedores hoy en día, identifica nuevas oportunidades, identifica problemas. ¿Qué es lo que no está solucionando nadie? ¿Qué es lo que cuando yo me levanto diría, ojalá hubiera esto y no lo hay? Eso es lo primero. Y la nanotecnología crea tantas oportunidades que ahí los más rápidos, los más listos, van a poder hacer dinero y van a poder crear empresas muy pronto. Y probablemente los emprendedores no tienen que fijarse en esto, en estar en un país. Yo creo que, por ejemplo, si un emprendedor tiene buenas ideas relacionadas con los tejidos inteligentes, a lo mejor tendría que ser valiente e ir a China, enterarse bien de ahí de los progresos que hace la nanotecnología aplicada al textil, sí. Y a lo mejor venir y plantearle a una empresa como Zara o cualquiera una idea, ¿no? Un proyecto, ¿no? Es decir, aquí se rompe en el tema de la nanotecnología. Las inversiones son muy potentes vía país, parece como si hubiera una cierta especialización en las inversiones por países, sí. Y entonces merecería la pena tener una mente muy internacional sobre esto, ¿no? Para mí, las fronteras físicas son solamente fronteras mentales que nos queremos hacer en el cerebro. Hoy en día no existen. Las fronteras geográficas son ilusiones mentales. Hoy en día uno tiene que ser global desde el principio. De la misma manera que nadie entendería crear una página web que cuando llegue a la Junquera dejara de correr, cuando uno piensa en nanotecnología jamás tendría que pensar uno, mi tejido solamente va a llegar hasta la Junquera y no va a llegar más allá. Estamos en un mercado global. Lo que pasa que esto en las universidades españolas no se entiende de forma tan natural porque no es tan internacional, tan cosmopolita como puede ser el Valle o como puede ser MIT o como puede ser algunos de los parques científicos europeos que conoces muy bien, ¿no? Entonces, olvidémonos de países, de fronteras geográficas. Yo siempre digo, esta tecnología no va a quedarse en Irún o en Gibraltar o en cualquier otra frontera natural que tengamos. Pensemos más allá, donde esté la oportunidad, vayamos allá. Y también otro mensaje que yo diría, porque quizá en esta entrevista a algunas personas lo de la nanotecnología les pueda sonar a ciencia ficción o digan, mira, yo es que de este tema no sé mucho. Piensa en el problema que se puede resolver. Si lo identificas, seguro que habrá algún experto con el que puedas juntarte y luego, como dices tú, quizás sea China o Zara y crear los vínculos. Pero sobre todo es, ¿qué nicho de oportunidad existe? ¿Cómo lo puedo rentabilizar? ¿Y cómo puedo ser el mejor? ¿Cómo puedo estar yo a la cabeza de esa solución para que nadie más venga y se me ponga por delante? Aparte del sector de energía, tú dominas y sabes la perspectiva de la nanotecnología aplicada a los sectores, a determinados sectores. Sí. Has citado el tema de la medicina. Centrémonos un poco en el tema de la computación, ¿no? Sí. Y más del cercano al tipo de emprendedores de Unimog. Hay ahí, has citado también el tema de la energía, de las baterías, relacionado, y hay una gran revolución a todos los niveles.
¿En qué medida podemos hacer prospectiva en computación? Sí. ¿En qué medida puede ser realidad un salto tecnológico importante a través de la nanotecnología en el potencial de nuestros ordenadores, en el tamaño de nuestros dispositivos? En todo eso hay una gran revolución de Lo primero que diría yo, que olvidémonos de pensar en la nanotecnología como más pequeñito, más rápido, mejor. Porque eso ocurrirá gracias a la nanotecnología, pero no estamos hablando solamente de hacer las cosas más pequeñas, sino de hacer cosas totalmente nuevas, inesperadas. Lo que supone la computación cuántica, por ejemplo, es difícil de imaginar. No simplemente significa más rápido, mejor, más eficiente, sino modelos de negocio distintos, una experiencia distinta. La nanotecnología nos va a permitir, pues como intentaba explicar al principio, que cambie la forma en la que nosotros nos acercamos a la tecnología y cómo responda. Algunas soluciones concretas y, de nuevo, intentar no pensar tanto en que tendrá el doble de capacidad nuestra memoria o que la batería durará 10 veces más. Un poco la idea sería que las limitaciones fundamentales que tenemos hoy por los materiales que utilizamos desaparecerían, tendríamos ordenadores más ligeros, tendríamos baterías que se cargarían prácticamente de forma inmediata. El reto, lo que se está investigando hoy en día, es que los ordenadores portátiles o los dispositivos portátiles que manejemos en el futuro sean capaces de captar la energía necesaria para su utilización, de forma que nuestros ordenadores el día de mañana no tengan que ir con un cable, sino que puedan captar energía solar, por ejemplo, de forma directa. Un poco el ejemplo que suelo contar es la idea de nuestros relojes, ¿no? Al principio eran de cuerda y había que darles cuerda todos los días. Luego las pilas, que al principio duraban unos meses y ahora muchas veces uno cambia de reloj antes de cambiar de pila. Y finalmente estos relojes que se cargan con el movimiento del brazo, moviéndose los relojes cinéticos. Bueno, eso es un poco a donde llegarán los ordenadores, a ser independientes de enchufarse a la red y de recibir corriente eléctrica sin cables, de la misma manera que hoy utilizamos los portátiles sin necesidad de utilizar cable. Eso es un poco de los saltos disruptivos. ¿Cuándo estas cosas serán posibles? Pues algunas soluciones están más cercas que otras. Yo creo que, por ejemplo, la energía inductiva, que va a permitir cargar los ordenadores sin necesidad de cables y de conectarlos a la red, es cercana, ya es una tecnología que es comercial. La computación cuántica será quizá lo que necesita tiempos más largos, porque ya no estamos hablando solo de nanotecnología, sino que estamos hablando de mecánica cuántica, ahí los retos son más largos. Pero, de nuevo, lo que nos va a sorprender es lo que no podemos imaginar. Que estas cosas no sean más pequeñas, más eficientes, sino que sean de formas que hoy no podemos concebir. Eso es lo que nos va a traer la tecnología en los próximos años. ¿Te atreverías a dar una fecha para que un nanorobot fuera realidad? Yo no creo mucho en los nanorobots. Yo creo que lo hemos comentado algunas veces. Creo que el nanorobot fue, de nuevo, esta idea ingenua de pensar que el futuro será lo mismo que tenemos hoy, pero más pequeñito, mejor, más rápido. Hoy lo que tenemos ya son nanopartículas inteligentes dentro de algunos pacientes, no de todo el mundo, pero algunos pacientes que están ayudándoles a monitorizar el cáncer y que están ayudándoles a combatirlo. De alguna manera, estas nanopartículas funcionalizadas, que tienen patas o manos capaces de medir y de actuar, serían estos nanorobots, y si eso es lo que entendemos por nanobots, que se hablaba en los años 80, ya los tenemos. Es el viaje alucinante de aquella película también de los años 70, que nos permitía viajar por el interior de las venas. Hoy tenemos dispositivos que hemos diseñado en laboratorios que están haciendo algo muy parecido. Bueno, es un mundo impresionante, ¿no? Todo que se abre con una potencialidad extraordinaria, una segunda revolución industrial que decía el presidente de la MIT, Charles Vess, de hace unos años, ¿no? O ese mercado en Internet de las cosas de $1 trillón que dice el vicepresidente de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Anunciando su apuesta en la compañía, poniendo foco en esto, ¿no? Bueno, de alguna forma estamos hablando de que la perspectiva es interesante. Los economistas probablemente tenemos un defecto, y es que sabemos interpretar muy bien el pasado, buscar una y otra explicación de lo que ha sucedido,
pero ponemos muy poco foco en Sí. en el potencial de la ciencia y la tecnología, en definitiva, de todo un conjunto de avances sobre los que se puede hacer prospectiva. Y esto es un análisis que tú haces a través de Davos. Y yo Sí. creo que es interesante que quizás nos cuentes un poco cuál es tu experiencia, cómo te sirve para emprendedor estos Sí. ejercicios que hacéis de prospectiva y de pensar en clave de futuro, ¿no? Sí, bueno, quizá primero contar un poco la historia de cómo entró en el Foro Económico Mundial. A través de Rise Technology, de la empresa que fundé en MIT, es una empresa que ha conseguido 47 millones de dólares de capital riesgo, que comercializamos catalizadores que se están utilizando en refinerías comerciales de Estados Unidos. Tenemos clientes que son grandes empresas del sector energético, y el Foro Económico Mundial tiene un programa de captación de jóvenes talentos, le llaman Young Global Leaders, y identifica cuáles son las personas menores de 40 años que están haciendo cosas interesantes. Yo creo que en el sector de nanotecnología, energía, Rise Technology está realmente a la cabeza de lo que se está haciendo hoy en día en nanotecnología para el sector energético. En 2009, realmente sin esperarlo, recibo una llamada y una carta del Foro Económico Mundial invitándome a participar en esta comunidad de Young Global Leaders, que es un conjunto de unas 800 personas en las que están los fundadores de Google, de Facebook, bueno, prácticamente el quién es quién de la tecnología. Y hemos tenido, bueno, pues tenemos una reunión anual todos los años y nos invitan también a ir al Foro Económico Mundial, la reunión de Davos. Bien, dentro del Foro Económico Mundial tienen también un think tank que se llama Global Agenda Council, el Consejo Global, que lo dividen en 80 secciones distintas, y una de ellas es tecnologías emergentes. Del año 2010 soy su vicepresidente, y el ejercicio que hacemos todos los años es identificar cuáles son las 10 tecnologías que, en nuestra opinión, van a cambiar el mundo. Las publicamos en el Foro Económico Mundial, y The Economist, The Washington Post, todas las principales medios de comunicación se hacen eco de ellas. Algunas de las que hemos publicado este año son la impresión 3D, el grafeno y otros materiales bidimensionales, la medicina personalizada, y con estas tecnologías emergentes lo que intentamos es, por un lado, elevar el discurso de la tecnología en Davos, que durante mucho tiempo, Andrés, tú lo conoces bien, era esto es la guerra más madera, esto es la guerra, o sea, dinero barato, facilidades, poca regulación, para ser totalmente sincero, y ahora quizá el discurso es un poco más sofisticado, hace falta tecnología, hace falta inversión, hace falta visión de futuro, y yo creo que elevamos un poco, o contribuimos a elevar un poco el discurso en este sentido. 2, ayudamos a los gobiernos y a las grandes empresas a invertir en aquellas áreas que tienen mayor potencial de beneficiar al conjunto de la humanidad, sobre todo en el triángulo agua, energía, alimentación, que es siempre una preocupación grande que tenemos en este Consejo. Y por otro lado, a repetir el mensaje que hay grandes sectores industriales, como por ejemplo el automovilístico o el energético, que dedican muy poco porcentaje al I+D. Algunas de las mayores empresas del mundo, sobre todo el sector energético y del automóvil, todavía invierten muy poquito en I+D, y ahí por ahí les puede venir el susto disruptivo y hacerlos irrelevantes, ¿no? Intentamos un poco repetir estos mensajes. Si entendía bien tu pregunta, también iba un poco en el sentido de cómo somos capaces de identificar estas 10 tecnologías, ¿no? Es un tema que a mí personalmente me preocupa mucho. Teresa, yo soy un ávido lector de Julio Verne, y siempre me sorprende cómo este hombre cómo fue capaz de dar con el submarino, con llegar a la Luna, con algunos de sus descubrimientos realmente fue capaz de verlos. Y hoy tenemos mucha más información, ¿eh? Julio Verne pues, podría leer los libros que podría leer o visitar los países que pudo visitar. Hoy en día visitamos muchísimos más países y tenemos acceso a muchísima más información, que realmente somos capaces, tenemos mayor capacidad de predecir el futuro. Lo que pasa es que el futuro cada vez es más complicado, más interconectado, más global. Aunque fallemos en las tecnologías que pensamos que van a definir el futuro, el mensaje que queremos dar, que el crecimiento no solamente va por dinero barato, flexibilizar el mercado laboral,
desregular, sino que también es un mensaje sobre tecnología e innovación, que es fundamental, que solamente demos este mensaje y que le recordemos a los gobiernos y a las grandes empresas que es fundamental tener una inversión del 2-3% del PIB en cuanto a países o de los beneficios generados anualmente reinvertido en I+D, aunque solamente repitamos este mensaje, yo creo que dentro del foro de Davos es muy importante que estos mensajes se escuchen. Y bueno, casi para terminar, a no ser que quieras contarnos cosas, que estamos encantados de que nos cuentes todo lo que te apetezca. ¿Conoces a grandes emprendedores norteamericanos y españoles? Me consta que eres amigo personal de muchos emprendedores que participan en Unimog. Sí. ¿Cómo definirías tú el ADN emprendedor? ¿Qué caracteriza? Danos 4 o 5 características, aquellas que tú consideres claves, que caracterizan realmente a un emprendedor. Sí. Mira, un emprendedor tiene un cierto porcentaje de visionario, de optimista, de utópico, pero no se queda en el discurso. El emprendedor lo materializa. No es solamente un talker, una persona que habla, sino un doer, una persona que cuando ve que hay un problema, que hay una necesidad, lo lleva todo el recorrido hasta finalmente materializarlo. Yo creo que es algo muy, muy concreto del emprendedor, que no se queda en el habría que o qué pena que, sino vamos a solucionarlo y finalmente lo lleva. Es una persona que realiza proyectos. Por ahí creo que hay una clave fundamental. 2. Es una persona que sabe trabajar en equipo. Un emprendedor que no sepa trabajar en equipo tiene muy pocas posibilidades de triunfar, porque los planes de negocio cambian, las tecnologías fallan y al final solamente tienes a tu equipo para responder cuando hay una crisis. Un emprendedor tiene que ser un buen trabajador en equipo. El emprendedor es una persona también que es capaz de identificar oportunidades de negocio. Es decir, está muy bien identificar que esto no funciona, que esto no va, bien, pero ¿hay una oportunidad de negocio? ¿Cómo encuentro un modelo de negocio capaz de monitorizar o de capitalizar o tener un retorno económico a esta necesidad? Tiene esa visión, esa capacidad de saber traducir en modelo de negocio algo por lo que los demás querrían pagar. Y lo último que diría del emprendedor, porque lo que he dicho hasta ahora más o menos se conoce, ahora voy a decir algo más polémico, es que, en mi opinión, deberíamos olvidarnos del emprendedor como creador de empresas. Porque es verdad, y este curso y otras muchas iniciativas van para que la gente monte sus propias empresas, pero la palabra emprendedor en castellano es diferente que la palabra inglesa entrepreneur, porque entrepreneur es un fundador de empresas, alguien que está creando una empresa. Un emprendedor en España es un concepto distinto, porque una persona puede ser emprendedora sin crear nuevas empresas. Nosotros necesitamos emprendedores en la universidad que sean capaces de tomar riesgos, de hacer investigaciones más arriesgadas, que sean capaces de dar soluciones nuevas, y aquí el concepto de intrapreneur, que llaman los americanos, que son emprendedores dentro de grandes empresas. Gente que se da cuenta en Repsol, en Telefónica, en el BBVA, que no se está atendiendo bien una necesidad de sus clientes y son capaces de buscar modelos de negocio dentro de sus propias empresas que den respuesta a esa necesidad. Las grandes empresas también necesitan gente emprendedora, no en el sentido de que les monten otra empresa al lado, sino emprender en el sentido de identificar un riesgo o una oportunidad y desarrollarla. Yo creo que ahí es donde se va a identificar muchísimo potencial. Una de las cosas que yo noté en MIT, como un efecto secundario, es que el hecho de que haya tanta gente que sea capaz de asumir un riesgo para crear una nueva empresa, contagia también a todo el instituto, de manera que los profesores universitarios también son más arriesgados a la hora de proponer qué tipo de investigaciones, e incluso el gobierno del instituto, del MIT, también a asumir riesgos mayores, como por ejemplo a crear primero el MIT OpenCourseware y ahora el edX. Algo que estaba en contra del ADN de un instituto, en el caso de Harvard, un Ivy League, o MIT, una de las mejores universidades del mundo, de poner todo a disposición de todo el mundo,
hoy algo que nos parece natural. Yo me acuerdo que estaba en MIT cuando todo esto estaba aspirándose y la primera reacción fue negativa. ¿Esto cómo? Si estamos cobrando a esta gente 60.000, 80.000 dólares al año por venir a nuestras clases, ¿qué vamos a ofrecer? Yo creo que el hecho de que MIT fuera emprendedor en los años, al principio de los años 2000, facilitó que cuando un grupo de profesores propusieron poner las clases gratuitas en Internet, el instituto lo aceptara. Y eso es lo que ha hecho que MIT, Harvard y otras universidades, por supuesto Stanford, estén a la cabeza de la educación online hoy en día, que nos va a hacer plantearnos a todos qué valor añadido aporta entrar en el aula, qué valor añadido aporta la universidad a que el alumno se levante por la mañana, coja el autobús, entra a la clase y se siente durante una hora con nosotros. Pero eso es un efecto secundario, quizá no tan evidente como las cosas que he dicho al principio, de emprender entendido no solamente como crear empresas, sino como asumir proyectos arriesgados. Y eso en nuestra universidad pública y en España en general nos hace falta. ¿Cuál es el papel de las patentes a la hora de consolidar ventajas competitivas? Esto depende mucho de los sectores. Hay sectores en los que es muy difícil patentar código, por ejemplo, o patentar páginas web es muy difícil. También hay la vida media de estos proyectos es muy corta. En estos sectores quizá lo conveniente sería estar unos años por delante e intentar mantener esa posición de liderazgo, aunque también es cierto que aquí no todos competimos en las mismas condiciones, porque hay grandes empresas con grandes desarrolladores que son capaces de acortar esa distancia muy rápidamente. Y por eso las patentes son fundamentales para asegurar que el innovador, que el creador, que el que tiene la primera idea, que el que asume el riesgo, tiene cierta ventaja competitiva contra el resto. Siempre hay cierta polémica con las patentes en cuanto a hasta qué punto favorecen la innovación y hasta qué punto la retrasan. Yo creo que ahí, bueno, pues hay que encontrar el punto medio, esa protección durante unos años limitada para que se favorezca la inversión en nuevos materiales o en nuevas tecnologías sin que pues, otras personas que no han asumido ese riesgo lo puedan hacer. El sector de la nanotecnología es fundamental. Prácticamente todas las empresas que hacen nuevos materiales patentan estos nuevos materiales para que les dé suficiente tiempo para rentabilizar esa inversión. Incluso en algunos sectores, como el sector farmacéutico, el tema de las patentes no está siendo suficiente para devolverle la rentabilidad y algunos sectores, sobre todo el farmacéutico y el energético, tienen problemas para devolver la rentabilidad por el poco tiempo que tienen de ventaja sobre otros sectores. Para el que está en el sector de las nuevas tecnologías, pues mi consejo es que esto es una evolución por selección natural, moverse cuanto antes, estar por delante y tener siempre la siguiente idea preparada por si acaso viene algo nuevo. Yo creo que tendría que hablar directamente con un experto en el tema, porque hay tanta información y tanto ruido en el tema de la nanotecnología, tanta promesa, que es muy difícil distinguir lo que es realidad de lo que es un proyecto de futuro. Entonces yo lo que haría directamente es identificar quién es el número 1, número 2 en el sector, desplazarte donde esté esa persona, contarle tu proyecto y ver si hay una posibilidad de que la nanotecnología realmente lo solucione. Pero has dado la clave, yo creo que lo primero es cuáles son los problemas, tiene la nanotecnología aquí la capacidad de resolver esta cuestión y a partir de ahí pues sí hablar con las personas que son líderes. Claro, dicho así parece fácil, esa es la ventaja del ecosistema. Es que en un ecosistema tú tienes al número 1, número 2 del campo ahí y se puede sumar a tu equipo. Por eso cuando uno intenta montar nuevas empresas y no están todos los actores, las cosas son más difíciles. Entonces, claro, yo lo que nunca te voy a recomendar es ve a tal página web y lee sobre nanotecnología o haz tal curso, porque eso realmente no responde a la pregunta concreta que dices, bueno, mira, es que yo tengo el problema de monitorizar el nivel de glucosa para enfermos de diabetes. Claro, ahí lo que hay que hacer es hablar con el experto e intentar que se sume al proyecto. En un sitio donde están todos los ingredientes es mucho más fácil que tener que viajar pues, a un país o a otro para hacer la pregunta. ¿Y en qué estado de desarrollo está ahora mismo
la implantación de esta nanotecnología, ¿no? Has puesto ejemplos de aplicaciones que ya se hacen, pero ¿cuándo eso será parte, cuándo estimas que eso será parte del día a día, que realmente esté generalizado su uso y cómo se puede llegar a conseguir? Muchas de las cosas que utilizamos hoy en día ya tienen nanomateriales, por ejemplo los aviones, muchos equipos deportivos y muchísimas aplicaciones militares tienen, por ejemplo, nanotubos de carbono que les permiten ser más duros y más ligeros a la vez. Y hay unos 500 productos que consumimos que tienen nanomateriales en su composición. De hecho, una cosa que repito, Andrés, tú lo conoces bien, cada vez que tenemos un curso o una mesa redonda sobre nanotecnología, es que haya una regulación y un etiquetado cuanto antes sobre nanotecnología para que no se produzcan errores de implantación al principio cuando están haciendo la nanotecnología. La nanotecnología es una realidad hoy en día, de hecho una realidad que está regulada, no suficientemente regulada y etiquetada, ojalá lo estuviera más para que hubiera menos miedo ahí, ¿no? Que fue uno de los problemas que hubo con los organismos modificados genéticamente, que creció demasiado antes de regularlo. Entonces, es una realidad a día de hoy. Algunas de las cosas que he comentado todavía no tan sofisticadas como he dicho yo, por ejemplo, el tema de los sectores en agricultura, en vez de emitir una señal vía Wi-Fi y transmitir al ordenador, lo que suelen hacer es un sensor que lo que hace es cambiar de color o dar alguna respuesta física, ¿de acuerdo? Y luego se puede hacer una fotografía y digitalizar. O sea que están todavía algunas en una escala de primera etapa. Por ejemplo, ropas que no se mojan, que no se manchan, que tiene alguna respuesta sencilla, por ejemplo, antibacteriana o contra el sudor. Este tipo de tecnologías sí que existen y se están comercializando. Ropas o nanopartículas que estén monitorizando en tiempo real un montón de constantes fisiológicas, todavía no las hay. O sea que estamos viendo quizá una primera generación de nanomateriales ya implantados, pero todavía le queda muchísimo recorrido para desarrollarse de forma total. En los ordenadores, todavía muy poco. Yo creo que donde la vamos a ver, sobre todo la nanotecnología en ordenadores pronto, son en pantallas táctiles. El problema que tenemos con los ordenadores hoy en día es que son rígidos, que se nos caen, se nos rompen, que tienen pantallas que no son flexibles, que están basadas en sílice. Yo creo que ahí el grafeno va a ser la gran oportunidad para tener ordenadores que parezcan más libros convencionales, ¿verdad? Una de las cosas que nos quejamos, los que nos gusta el libro tradicional, es la sensación de que es flexible, de que se manipula, de que es agradable, mientras que los ordenadores hoy en día son rígidos, duros. Yo creo que una de las principales aplicaciones que vamos a ver de los nanomateriales son las pantallas ligeras y flexibles, no solo para pantallas táctiles, que en principio todavía nuestros portátiles no lo son, solamente las tablets, también lo vamos a ver para células solares que no van a ser los típicos ladrillos que ponemos hoy en día posicionados hacia el sol, sino que se van a poder pintar y vamos a tener paredes que van a estar pintadas con células solares y que van a poder adaptar cualquier forma. Es ese tipo de revoluciones menos esperadas, o sea, no simplemente hacer cosas más pequeñitas, sino que sean radicalmente diferentes, es la que aún no está totalmente implantada, pero por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces tendríamos más que progresar en España para que realmente el emprendimiento fuera más eficiente, ¿no? Los problemas fundamentales que tiene el ecosistema emprendedor e innovación en España es, uno, que está atomizado, es decir, que aquí cada universidad, comunidad autónoma, ayuntamiento monta su chiringuito particular para intentar promover el emprendimiento y al final el emprendedor, la pregunta que me hacías antes, no sabe dónde acudir. Hace falta una ventanilla única, hace falta un Startup Spain, de la misma manera que un Startup Estados Unidos o Chile, algunos que han dado muy buenas soluciones. Y cada comunidad autónoma no solamente tiene su propia regulación y su propio sistema impositivo, sino que también tiene su propia oficina del emprendedor. Hace falta un plan nacional de apoyo al emprendedor que sea una sola ventanilla única. Dos, otra cosa que hace falta es, otro error típico que ocurre en España, todas las medidas de fomento del emprendimiento son de arriba hacia abajo, es decir, la administración quiere apoyar el emprendimiento fundamentalmente porque hay tantísimo paro que se le anima a la gente a que emprenda como soluciona al problema del paro en España, y así no funciona. Una de las cosas que comentaba antes es que a mí se me ocurrió montar una empresa porque fue algo natural, que hablaba con mis compañeros, esto es algo también que se ve en el Valle, ¿no? En Silicon Valley, que es algo natural,
que es la conversación de día a día, que te lo crees. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta clubes de emprendimiento dirigidos y llevados a cabo por chavales, por gente joven. Cuando tenemos que llevar a un burócrata que nunca ha emprendido nada a convencer a chavales que asuman el riesgo de emprender, esto no funciona. En Estados Unidos los clubes de emprendimiento son fundamentales. Y luego, pues todos los actores que tiene el sistema del emprendimiento, que son universidades, centros de investigación, la administración, el sector privado, los fondos de inversión, movilidad, transferencia, que haya gente que tenga los 2 o los 3 gorros puestos. Y esto en España no existe. Tenemos el profesor universitario en su torre de marfil, el inversor que no quiere asumir ningún riesgo y una administración que con los problemas que tiene hoy en día mira no a 4 años vista, ojalá, al siguiente Consejo de Ministros, a 3 días vista. Entonces, no tenemos, no resulta creíble, no resulta creíble. Esa es un poco, sabemos que hay que hacerlo, pero no resulta creíble. Es un poco el habría que, o esta sería la solución, pero es el hacerlo, que es la cosa que hablaba yo antes del emprender. No solamente decir qué o que falta qué o ojalá, sino hagámoslo, hagámoslo creíble. Y sí que me gustaría decir que en España tenemos algunos de estos elementos muy buenos, aunque en España nuestras universidades no estén en los puestos de cabeza de los diferentes rankings internacionales, España dentro de la investigación es la octava potencia en cuanto a número de publicaciones e impacto científico. Tenemos científicos de primera línea, pero prácticamente ninguno de estos científicos ha emprendido nunca. Entonces, el tipo de formación que le da al alumno es básicamente publicar el próximo artículo en Nature o en Science o el índice de impacto, este tipo de cosas, ¿no? Entonces no permea, no se hace creíble, nos hace falta esta generación de abajo que sí que se lo crea. Yo estoy ahora apoyando una iniciativa del Foro Económico Mundial en España que se llaman los Global Shapers, que es una comunidad de chavales que tienen menos de 30 años, ahora hemos seleccionado 20, tenemos el fundador de Flock, tenemos a Javier Agüera, que es el fundador de Geeksphone, tenemos a Javier Navío, tenemos un montón, Felipe Navío, tenemos un montón de gente joven, y cuando trabajas con ellos resulta creíble porque ellos están montando sus empresas, ellos están asumiendo el riesgo. No es el alcalde de un ayuntamiento que te está abriendo un parque científico y no es una persona que ha hecho un libro sobre cómo emprender, sino es gente joven de tu edad que ha asumido el riesgo. Estos ejemplos son muy poderosos. Yo creo que los 2 sectores más potentes, decía el de las nuevas tecnologías que parece que es el de la casa, los 2 sectores más potentes para mí va a ser el sector energético y el tema de salud, por 2 razones fundamentales. Una, el sector energético, porque los recursos que utilizamos hoy son limitados y se van a acabar, y una cosa que está clara es que cada vez necesitamos más energía, ahí no hay vuelta de hoja, y de alguna manera esto tiene que solucionarse, ahí va a haber enormes oportunidades en nuevas formas de energía, y no solamente nuevas formas de energía, sino todos los que utilizamos portátiles, ordenadores, vemos que hacen falta también baterías, que hace falta también sistemas de cogeneración de energía, incluso independiente de la red eléctrica, nadie nos gusta tener los cables, sino que haya sistemas también de almacenamiento de energía y carga energética que no estén asociadas a un cable. Un montón de oportunidades en este sector. Y el otro sector, el sector de la salud, y ahí es evidente que hay una tendencia de envejecimiento, de enfermedades que no van a ser mortales, sino que van a ser crónicas, y temas de calidad de vida, también de optimización del gasto en salud, que es evidente que hoy en día hay una gran presión sobre la administración sobre cuál es el gasto en salud. No es lo mismo a principios del siglo XX, cuando en España la esperanza de vida era 40 años y la mayoría de gente moría de traumatismos, que hoy en día pues, que tenemos cáncer, Parkinson, demencia senil, en el que el gasto por persona es mayor. Entonces, evidentemente, donde hay gasto hay oportunidad de negocio, y yo creo que también en el tema de salud va a haber enormes oportunidades de negocio.